Hola a todos, de acá Kelvin Sánchez, maestro FIE de Venezuela. Y pues bueno, de entrada vamos a analizar de forma breve lo que serían las partidas del equipo olímpico venezolano en la Olimpiada en la India. Pues nada, en la ronda número 2 han tenido un traspié con Italia, un equipo súper fuerte. Y bueno, vamos a ir brevemente sobre las partidas para no hacer los videos tan largos porque son 4 partidas, ¿no? Entonces la intención es analizarlo de forma separada. Así que van a tener probablemente varios videos, probablemente. Vamos a ver, vamos a comenzar por acá con la partida del maestro internacional Juan Rol contra el gran maestro Daniel Bocaturo, ¿no? Esta partida a mí me gustó muchísimo porque tiene un principio estratégico bastante interesante y el maestro Rol estuvo a la altura. De hecho, escuché por allí un audio o algo así, él como que lamentándose que no estuvo a la altura. No, que va. Bueno, a mí me parece que estuvo bien, o sea, me parece que estuvo bien. El resultado, pues bueno, un resultado normal con un jugador que te lleva 300 puntos y probablemente mucha más experiencia, pero sigue siendo una partida con bastante nivel estratégico y es muy interesante, ¿no? Vamos a ver, fíjense. El 4C6 se partió de una Caro-Kann, ok, peón por el 4 y caballo F6. Esta variante está muy de moda. Yo realmente no recuerdo, no sé cómo se llama la variante, pero está bastante popular, es bastante popular. Caballo por F6, peón por alfil E3 y alfil D3. Aquí no estoy muy claro si se juega con el alfil en E3, la verdad. Creo que se ha jugado un poco más es con C3, quizás caballo F3, alfil C4, creo, pero no tengo muchas ideas de esta variante. Lo más probable es que el maestro Rol sí haya preparado algo y seguramente por eso jugó alfil E3, ¿ok? Alfil D3, F5 y aquí caballo E2. Evidentemente aquí alfil por F5 no funciona por dama 5, ¿ok? Ojo. Entonces, claro, en principio se tiene que hacer caballo 2, aunque no es que se tenga que hacer, creo que también se puede jugar sencillamente con caballo F3, pero una de las ideas de esta variante por lo general es tener el caballo en E2 para defender la casilla F4 y que siempre sea una posible opción de juego para el caballo más adelante, porque al final de cuentas la idea es jugar contra esta estructura de peones doblados acá, ok, y tratar de crear un peón pasado en el flanco de dama, ¿no? Es un peón pasado en este lado. Entonces, en principio, caballo F3 es interesante, pero bueno, caballo E2, H3, este H3 pues nada, para evitar caballo G4, ok, porque la pareja de alfil es bien importante acá. Alfil D6 enroque y C4, torre E8 y dama C2, caballo E4 y torre A en E1, ¿ok? Lo más probable es que el maestro Rol haya preparado algo para jugar en el flanco de rey y centro. Pero por lo general, en este tipo de posiciones hay que jugar sobre el flanco de dama, ¿ok? ¿Por qué? Porque es donde básicamente tienes una mayoría. Lo que pasa es que es un tema de decisión, o sea, él pudo haber preparado algo en el flanco de rey o alguna idea de juego sobre el flanco de rey para poder simplificar y jugar a un final donde se quede con el peón de más en el flanco de dama, pero no lo sabremos. Esperemos que Juan Rol vea el video y nos comente un poco sobre su partida, quizás en los comentarios. Pero en principio la idea sería jugar en el flanco de dama. Entonces, claro, torre en E1, G6, dama C1 y pues alfil E6, B3 con buen concepto, evidentemente. Torre C8 y alfil F4. Quizás alfil F4 no sea tan importante, quizás caballo F4 sea un poquitito mejor, porque la intención podría ser quitarle la pareja de alfiles y entonces ahí sí considerar ciertas ideas como F3, ¿sabe? Para abrir la posición lo más que se pueda para el juego de pareja de alfiles, pero como le digo, es otra posible opción. Entonces alfil F4, que en un principio es lo correcto, porque fíjense que al final de cuentas el negro se va a quedar con el alfil en E6 y el alfil en E6 es una pieza medio rara, ¿no? O sea, dominada por la misma estructura de peones, parece como un peón grande. Entonces alfil F4 tiene mucho sentido. O sea, alfil por, dama por F4, caballo F6, torre D1, aquí torre D2, ¿ok? Torre F en E1 también era muy posible de jugar, después caballo C3, quizás para empujar un D5. O sea, lo que yo vi es que quizás el maestro Rol preparó muchas cosas. O sea, preparó muchas cosas y en principio tenía que jugar de una forma un poco más aguerrida, ¿no? Para la partida. Porque al final de cuentas, en un principio final, pues específicamente, debería estar un poco mejor él para el final. Pero bueno, torre D2, dama F3,
torre C2. Aquí creo que torre F1 estaba bien. Torre F1, quizás torre D7, alfil C2 y como digo, siempre buscar la opción de hacer D5, ¿no? O sea, crear un peón pasado, algo que sea una posible opción a jugar en el flanco de dama, que es donde realmente el blanco tiene posibilidades. Entonces, claro, si por ejemplo torre D en E7, que pareciera ser lo correcto, entonces D5 no funciona porque en este caso puede hacer alfil por D5 porque el caballo está colgándose, ¿ok? Entonces, claro, en principio él tendría que seguir preparando, quizás a lo mejor con caballo C3, ¿ok? Así, para ir entonces considerando la posibilidad de hacer D5. Pero, bueno, esta sería una opción interesante, me parece. Él hace torre C2, ¿ok? Rey H2, esta jugada sí me parece que no tiene sentido. En principio tendría que hacer algo tipo torre D1, que creo yo que es lo que a lo mejor habrá pensado. Yo puedo suponer que quizás en lugar de, o sea, quizás las estaba valorando ambas, Rey H2 para considerar caballo G3 probablemente y forzar el cambio de algunas piezas, o en principio, analizar torre D1 al mismo tiempo. Entonces, claro, quizás se confundió porque al final de cuentas la hizo, pero cuando la hizo ya no era tan necesario, y aparte que el rey en H2 está un poquito expuesto, o sea, no hay amenaza, no te están capturando nada en H3, o sea, no tiene sentido mucho la jugada rey H2, o sea, no puedo considerarla como que si fuese un plan. Entonces, bueno, en principio alfil D7, torre D1, dama D6, torre D2, A5, ok, claro, A5 evita cualquier tipo de expansión en el flanco de dama, alfil C2, dama D6 y rey G1. Entonces, claro, haber hecho rey H2 solamente para darle el tiempo de dama D6 no parece muy claro. Seguramente habrá confundido un orden y bueno, lo bueno es que no fue una jugada tan importante ese rey H2. Pero bueno, caballo F6, dama F4. Quizás el cambio no era tan prioritario, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es un poco complicada porque después de tomarle la dama y caballo por F4 y aquí F3 era una jugada muy complicada. Entonces, claro, si el blanco tomaría, el negro tomaría en H3, caballo E3 y claro, él tendría que dedicar todo el juego exclusivamente al avance del peón en D5, ¿ok? Porque evidentemente el negro va a intentar jugar con lo mismo con el peón de H. Entonces, parece interesante. En principio parece un poco mejor que cambiar la dama en F4. Otra opción sería sencillamente esperar, ¿no? Jugar alfil D3, A4, forzar C5 y luego quizás B por A4, también creo que alfil C4 podría ser una opción un tanto interesante, ¿no? Pero bueno, entonces dama F4, cambio todo, G5 y aquí llegó una combinación, llegó a una continuación que era complicada y que creo que es inevitable, ¿no? Que es caballo D3 forzada, caballo E4, torre E2 forzada y caballo C3. Entonces, claro, todo está tocado. Entonces, toma, torre aquí y aquí hizo torre E2, que es evidentemente la más fuerte. También se podía hacer caballo E2 jaque y caballo por, pero después de caballo C5 era un problema, probablemente. Entonces lo obligaría al negro a tener que cambiar caballo por el alfil que está en C2 y quizás no era del agrado del gran maestro, ¿no? Pero en principio torre 2 es lo más fuerte, evidentemente obliga el cambio de torres, evita un final de torres con peón de menos. Entonces caballo por D4, caballo C5 y aquí alfil C8. Evidentemente alfil C8 tenía que ser necesaria para mantener las piezas. O sea, lo importante aquí es que esta estructura no sea perjudicial y pues buscar la forma de jugar un final de caballo contra alfil, ¿no? En principio. Pero bueno, alfil D3, F4, ¿ok? En lugar de F4 quizás activar el rey por acá, llevarlo a E5 primero, después H5, después G4, H4. Creo que era otra forma de jugar, pero bueno, F4, rey G7, alfil F5 y a esta B6. Esta jugada a mí me gustó muchísimo. En principio es muy fuerte, aunque parezca rara, porque obliga al cambio, pero obliga al cambio favorable para el negro. O sea, el jugar una posición finalista de caballo bueno contra alfil malo, no hay de otra. Entonces, claro, porque si él hace caballo acá, es lo mismo, le pueden tomar alfil por, ya después, por ejemplo, F5, rey F6, rey acá, y es caballo súper poderoso contra un alfil bastante torpe. Entonces, claro, en principio finalista fue una jugada que a mí me parece que, si bien es cierto, era un tanto forzada, es muy buena, es una jugada bastante buena. Entonces, alfil por F5, peón por alfil acá, y no importa esto.
¿Por qué no importa esto? Porque aquí no se va a crear un peón pasado. Evidentemente no se va a crear un peón pasado. No hay forma de hacerlo. Entonces, ¿dónde va a estar el negocio de la partida? En el flanco de rey. Ahí sí se pueden crear peones pasados. Entonces, evidentemente, ahí es donde iba a estar el problema de la partida. Entonces, H6, acá, rey F6, rey C3, rey E5 y a A3, F6. Quizás otra opción podría ser jugar con F3, que si él captura, pues nada, caballo por F3 y ya después caballo acá y comenzar la presión acá. O en su defecto jugar con el peón de F, ¿no? F5, G5. Al final de cuentas este B4 no generaba nada, peón por, rey D4 y luego C5 y por lo general las blancas terminarían perdiendo, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, claro, alfil E2, caballo D4 y bueno, H5 y jugar sobre el flanco de rey con la ventaja del peón de más, ¿ok? Entonces, claro, F6, F5, encerrándole el alfil H5 que, claro, es una jugada incorrecta alfil H5 en principio, pero el problema es que aunque la máquina da F3, y voy a hacer un comentario de esto un poco más adelante, aunque la máquina da F3 es una jugada muy difícil de considerar, sobre todo para un maestro. Es muy difícil. Quizás un principiante, págata, suelte F3 y bueno, y se olvida, pero un maestro lo primero que va a valorar con F3 es decir, estoy jugando con mi alfil en casillas blancas, voy a poner mis peones en casillas blancas, tarde o temprano me van a matar. Así de simple. No va a pensar si la dio la máquina, si la dio Houdini, si la dio Kasparov. No, en principio es una jugada complicada de hacer, aunque aparenta ser la correcta para aguantar el final. Teóricamente, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en el video anterior de la ronda número 1 que comenté solamente de Castro, por bueno, todos los inconvenientes que tuve por internet, o sea, alguien mencionó eso, no, es que la jugada la da la máquina. Puede que la máquina dé 1000 millones de jugadas, todas, y yo siempre soy fanático de las jugadas de la máquina y me parece que la máquina siempre tiene la razón, pero hay que entender la toma de decisiones de la persona. O sea, la persona va a jugar con un principio y el principio no es el mismo de la máquina. Entonces, claro, va a ser difícil considerar acciones como este F3, a pesar de que sea la jugada correcta, que reduce en cierta forma las posibilidades de victoria del negro, pero evidentemente mantiene la ventaja del blanco, ¿ok? La ventaja del negro. O sea, la ventaja existe, que es más pequeña que la de la partida, bueno, pero existe todavía. Entonces, claro, eso es jugar alfil H5. Se jugó rey F4, quizás F3 era sencillo y ya peón por, entonces quizás, no sé, puede existir quizás rey F4 planteando caballo por, o en su defecto caballo E2 con jaque y después caballo acá para comerse el peón de H, entonces hacer H5, H6, H4 y H3, etcétera. Entonces era difícil. Entonces rey F4, rey E4, B4, se cambia todo, ¿ok? Y F3, peón por, caballo por, alfil acá, caballo E5, rey C5, rey F3 y aquí en lugar de alfil por C6 la jugada correcta era rey D4. Esa es la jugada que quizás al maestro se le escapó. Yo supongo que lo más probable es que lo haya pensado, pero sigue siendo complicado. O sea, al final está perdido. Tarde o temprano se va a perder. Pero el detalle es que ahora es mucho más complejo porque el negro tendría que jugar con rey F4, obligatorio, para no perder el peón de C6 y no quitar el caballo. Rey C5 se amenaza y el tema estaba en la presencia del rey en F3. Porque si se jugara aquí, por ejemplo, G4, se cambia todo, alfil por y a este final accede a las tablas. ¿Ok? Así H5, rey D7 y es un final de tablas con damas. ¿Ok? O sea, X más, se genera la coronación y después comienza el jaque de la dama, jaque por todos lados. Lo más probable es que fuese terminada en tablas. Pero la jugada complicada de la partida es caballo de 3. Esta. Que esta jugada puede llevar a muchas posiciones interesantes, ¿no? De forma directa. Rey por peón. Caballo por F2, C5 y caballo de 3. Y a rey de 5, increíblemente, G4 no es la correcta. En el caso de G4, al final se accede a tablas mediante peón por, C6, caballo B4, rey C5, caballo por, alfil por, y este final es tablas, increíblemente. ¿Por qué? Porque el rey se va a ir por aquí, detrás de los peones, para atacar el peón de H, mientras el alfil está defendiendo toda esta diagonal. Entonces no sirve. Por lo tanto, tenía que hacerse caballo por C5 de inmediato, que es complicada de ver.
Rey por C5 y jugar el final. Rey G3, alfil acá F4, rey D4 F3, rey D3 F2, forzar rey B5, ¿ok? Forzar alfil B5 y entonces una jugada de espera. Puede ser rey G2. H4 tiene un detalle y es que después de que el alfil llegue a F1, ¿quién va a quitar eso de acá? Nadie. Entonces tiene que hacer rey G2, rey E4, ¿ok? Y H5. Si él corona, también es tablas. ¿Por qué? Porque después de la captura, rey F5, rey aquí, se puede jugar rey G4 y ahora el rey en G4 va a ser H4 y simplifica, ¿ok? Entonces, claro, en principio había que hacer H5, aquí rey por H3 y a rey por H4. Rey F4, rey G2 y ya no hay nada porque se amenaza esta, coronar y H3, H2, H1 también coronando, ¿ok? Entonces, claro, era un final súper difícil y que creo que por acá estaban con poco tiempo. Entonces es complicado, por eso alfil por C6 directo para intentar crear el peón pasado, pero evidentemente el peón pasado del negro llega más rápido. Rey por F2, G4 y sencillamente rey D4 y abandonan. Claro, aquí sencillamente se podía jugar, qué sé yo, quizás caballo F3 y se ganaba, quizás caballo por C4, creo que también ganaba y después G2 y G3 y G2. Entonces bueno, en principio esta va a ser la primera parte, vamos a la segunda parte que es con la segunda partida, que es la partida de palo 1. Cuídense mucho, los veo en el siguiente video.